El tema, a ver, ahí está. Ahí estamos. Profe, disculpe, antes que arranque, hay gente en sala de espera, si quiere aceptar. Que ahí estaban poniendo si los podían aceptar. Bueno. Espera. ¿Dónde están la gente? Admitir todo pongo, Miguel. ¿Te parece? Sí, sí. Admitir todo. Listo. Porque si no, voy a estar un rato largo y no. Bueno, ahí están todos admitidos. Vamos a ver si no se va a hacer lenteja. Ahí está. Bueno, yo estoy viendo mi pantalla, ustedes la ven, digan que sí y arranco. Sí, profe. Genial, gracias a los voceros. Bueno, salud mental y dinámica social es el tercer encuentro. Voy a hablar de las instituciones y vamos a tocar un poquito en relación a las instituciones, la elección de estrategias de abordaje o intervenciones en salud mental. ¿Sí? Bien, vamos a definir un poco el tema de instituciones. ¿Qué entendemos por instituciones? Y hay desde varios puntos de vista podemos definir. La primera definición que aparece es de la sociología. Durkheim, que es el creador de la sociología, digamos, en fines de 1800, 1900, dice que, antes que nada, las instituciones son el orden instituido. ¿Sí? Son el orden instituido. Son mecanismos de orden social que procuran normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. Y aclaremos, porque coloquialmente la institución uno la comprende como un espacio físico, y no necesariamente en este sentido que vamos a hablar, la institución es un espacio en sí mismo, sino que puede ser, por ejemplo, pongo el hecho de conducir un auto por la derecha en determinados países, ¿sí? O sea, entonces, el orden social que procura normalizar el comportamiento social. Bien. Vamos a ir ahora un poco al psicoanálisis. Bueno, ya creo que en las charlas anteriores ya lo han tocado. A Freud, también a fines de 1800, 1900, con el descubrimiento del inconsciente, y su instrumento para operar, que es el analista, considera las instituciones como parte de la cultura. ¿Y qué dice respecto a esto? Que a nuestro pesar, y de ser producto de nuestra creación, considera que se tornan las instituciones se tornan en contra de la propia persona al descubrir que son ineficaces frente al sufrimiento del ser humano, en ese sentido. Y comenzando a sospechar lo indomable de la naturaleza, haciendo alusión a nuestra propia constitución física. Entonces, acá ya son conceptos difíciles, digamos, al principio de comprender, pero acá podemos decir o quedarnos con la palabra, son un intento de ordenar algo. ¿Sí? Es un intento de ordenar algo. Pero hay algo que no basta, hay algo que falla en eso. Por eso dice Freud que las instituciones están destinadas a cierto fracaso. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquello que nos distingue, digamos, del resto del mundo animal y que sirve para regular las relaciones sociales entre seres humanos, falla. ¿No? Nosotros intentamos ordenar, pero hay algo que no nos alcanza. Entonces, dice que ese rechazo, que genera, o lo que la institución rechaza, es lo que marca el conflicto psíquico. Y dice, las instituciones son el conjunto subjetivo de atribuciones que consisten en ser una organización que parece vivir por sí misma. Vamos a repetir, porque es confuso, es complejo. Las instituciones son el conjunto subjetivo de atribuciones
que consiste en ser una organización que parece vivir por sí misma. Como que parece como que somos partícipes, pero tiene vida propia la institución. ¿Sí? Colaboramos con el armado, ¿sí? Con esta, y a la vez tiene cierta ineficacia. Entonces nos vamos quedando con algunos conceptos de lo que va diciendo. Entonces dice que es a través de la acción humana un ente que le sobrevive a cada uno, no sobrevive en nuestra propia autonomía. Y puse haciendo, esto es un chiste para los que les gusta el fútbol, que es así, pasan los años, pasan los jugadores, pero la institución perdura. ¿Sí? Entonces es algo que formamos parte, que creamos, pero a la vez nos supera y nos deja con algo no resuelto. Y vamos a ver cuáles son las instituciones más clásicas, ¿no? El Estado, la familia, las instituciones educativas, las instituciones de salud, del bienestar, del entretenimiento. Bueno, esto decía el del misterio, no sé bien a qué se refiere, el misterio de la muerte. Son aquellas, bueno, la muerte, los cementerios, todos los rituales, digamos, que se organizan alrededor de la muerte. Son aquellas de las que esperamos actúen sobre nosotros. O sea, las creamos nosotros para que actúen sobre nosotros, ¿sí? Según los tiempos de nuestro progreso y nuestro desarrollo, ¿no? Y son un punto en común posible entre nuestras humanidades, entre los individuos, ¿sí? Entonces, de alguna manera las creamos para contenernos, ¿sí? Para contenernos y que es un vínculo, digamos, es una vía, ¿no? Es un dinámico y de vuelta. Bien, porque si no, ¿qué es lo que hace posible que la convivencia soportable en una comunidad de personas tan disímiles como es la sociedad, ¿no? Entonces, eso se lo pregunta. Y aún, a pesar de estas diferencias, nos sentimos en ocasiones mancomunados y consideramos al otro un semejante con cierta mirada de amor. Y siendo que la institución a la vez nos devuelve ese sufrimiento que buscamos calmar. Entonces, estamos todo el tiempo intentando y fallando, intentando y fallando, y la institución interviniendo sobre nosotros. Voy a nombrar un concepto que es bastante complejo, pero que está bueno que empiecen que se acerquen, porque dice, la función paterna hace puente a que el sujeto acceda a un orden ajeno a él mismo, ¿sí? Que es la cultura. ¿Sí? Entonces, evidentemente, debemos salir de algo para poder participar de las instituciones que forman parte de la cultura. ¿Sí? A ver, voy a abrir a ver si alguno quiere decir algo y qué entendió hasta ahora, porque voy a decir otra cosa que va a cerrar este concepto. ¿Alguien que haya comprendido algo de esto de las instituciones o que se haga una pregunta respecto a qué quiero decir y no entendió? ¿Hay alguien ahí? Ajá. Ok. Bueno, pero podría ser una personalidad de la cual formamos parte, creamos y a la vez interviene sobre nosotros. Fíjate que lo nombran como un ente autárquico que es creado por nosotros, ¿sí? Que es parte de la cultura y a la vez necesitamos que intervenga sobre nosotros para lograr cierto orden social. Y no estoy hablando de un edificio, ¿sí? Porque está hablando de un orden social, ¿sí? Pero típicamente lo entendemos como
las instituciones a veces coloquialmente las comprenden como un espacio físico. Miguel, prendiste la cámara por algo. Sí, ¿Querés decir? Que cuando hablaba la compañera de la personalidad, por algo estamos nosotros las personas y están las personas jurídicas. ¿Ves? O sea, ese es un lindo ejemplo de esta enajenación, o sea, esa cosa distinta a nosotros que vos planteabas. Entonces están las personas jurídicas, es un ejemplo de eso que está allá afuera, que son los organizadores, estas personas jurídicas que son las sociedades, las escuelas, los colegios, las fundaciones, las universidades. Todas son personas de legal existencia y que tienen normas y reglas, que son, y te digo más, la personalidad de las instituciones tiene otro nombre que se llama sintalidad. La sintalidad es a las instituciones lo que la personalidad a las personas. ¿Mm? O sea, por eso, y ambas son entes. Entes es un ser, una cosa, que es lo que tiene que ser. Eso es un término filosófico, ese es ente, ¿no? Pero bueno, eso quería aportar, como para que se entienda bien que estaba bien hecha la pregunta, eso de que entendió que era una personalidad. O sea, que entendió que es una personalidad y tiene nombre, que yo tampoco, sintalidad. La verdad que no la conocía. Sí, con ese, sintalidad con ese. Sí. Mira. Bien, o sea que de alguna manera creamos un ente, por eso hablaba de un ente autárquico, digamos, algo que interviene, que tiene personalidad propia y que interactúa con nosotros todo el tiempo, pero que a la vez es creado por nosotros. Sí, diga. Yo lo entendí como algo que nos da contención y a lo que recurrimos para entender las conductas que tenemos y cómo actuar. Como usted mencionaba el ejemplo de la muerte, es como que nos da un punto de origen o margen como para sentirnos contenidos y decir, bueno, todos actuarían o todos vamos a pasar por algo así, es como, bueno, como un punto de origen. ¿Como un punto de origen? Ahí no te entendí. Claro, como un punto, digamos, donde nos paramos nosotros para saber, no sé cómo explicarlo, como algo en común. Sí, sí, como un marco de referencia. Claro, esa es la palabra. Claro. Es como eso, o sea, yo creo que con eso que dijo usted, o sea, que las instituciones, tanto si hablamos de instituciones jurídicas o instituciones lo que son la familia, no sé, bueno, la comunidad y todo lo demás, son como que establecen, digamos, un orden, como un parámetro, a decir, bueno, esto está bien o está mal, pero a la vez, pensando en relación a las clases anteriores y en los ejemplos, es como que se supone que las instituciones, más que todo en lo que es familia, comunidad y todo lo demás, no tanto lo que es área de salud o equipo de salud o a lo jurídico también, no tanto en eso, pero se supone que tienen que establecer un orden o ayudar de alguna manera, pero hay veces que perjudican, no sé si me explico. Hay casos anteriores, claro, en donde decíamos que por ahí a veces el tema, no sé, una persona tiene un trastorno de tal cosa, por decirlo así, no sé bien si está bien dicho o no el término, y por ahí siempre se dice, porque en la familia pasaba esto, tenía esto, lo otro, como un ejemplo. Bueno, pero ahí ya te metes en otro tema, vamos a ahondar un poquitito más después. Claro. Sí, por decir, dentro de estas instituciones puede haber mecanismos enfermantes o patologizantes, y vamos claro. Sí, claro. No, estoy definiendo y explicando desde el punto de vista subjetivo, que me da la herramienta quizás el psicoanálisis para comprenderlo, desde cómo se va creando y cómo es la interrelación, pero sí, lo que estás diciendo puede originarse. Es lo que es en relación a la institución familiar y todo eso, no lo que ya sería el equipo de salud y todo el resto, la parte jurídica. No, también. Sí. No importa, pero te adelantaste, pero sí. Pero bueno, no importa, van entendiendo lo que quise decir, eso me pone contento. Y acá voy a dar pie a lo que acabas de decir, ¿por qué? Fíjense, escribo, la locura, en términos también no técnicos de la psiquiatría, pero la locura demarca, digamos, ese fino borde de donde se transita la soledad del sujeto rompiendo esa institución común. Lo que no ingresa a la cultura queda por fuera
y se cae, como que se cae del sistema y es marcado como la locura. ¿Sí? Entonces, hay algo, fíjense que Arlev, fíjense que son conceptos muy grosos y importantes, pero hay una función, ¿sí? Una función en el desarrollo psíquico, una función que nos subjetiva y que nos permite el acceso a esa cultura, ¿sí? Y que hay un límite, que es probablemente algo de lo que estaba intentando decir, no sé si fue Florencia, en relación a quedar o a salirse de ese orden común, ¿no? Y ahí nos vamos a ir metiendo. Esto es salud mental, así que en este momento estamos hablando de lo normativo, vamos a decir, para después adelantarnos en lo, si se quiere, patológico. De hecho, hablaron de la normalidad y el trastorno, algo insinuaron en otras clases. Pero bien, están entendiendo más o menos a lo que voy. Y fíjense, ¿quién habla? Yo, Ángela, disculpe, hay muchos chicos en el grupo que están diciendo que están en la sala de espera, que se están perdiendo la clase. Ah, mira, pero autoricé a todos, che. A ver, admitir, bueno, admitir, hay 3, ahí está, admitir. Puse admitir todos. Ya está. Gracias. Bien. ¿A dónde estamos? Bien, y acá a mí siempre me gusta poner, porque a mí me gusta mucho la poesía y me parece que resume mucho en poco, porque nos identifica de alguna manera. Este es un poema de Mario Benedetti, que intenta, o yo descubrí, o me identifiqué con lo que intentaba decir. ¿Y qué dice? Dice, yo digo, ¿no? Cosas de uno se llama. Yo digo, ¿no? Esta mano que escribe 1200, y transporte, y enero, y saldo en caja, que balancea el secante y da vuelta a la hoja. Esta mano crispada en el apuro, porque se viene el plazo y no hay tutía que suma cifras de otros cheques, de otros, que verdaderamente pertenece a otros. Yo digo, ¿no? Esta mano, ¿qué carajo tiene que ver conmigo? En esto, la pueden leer después tranquilos, o sea, hay algo que está diciendo que nombra, que nos controla de alguna manera, que nos sabemos que debemos pertenecer a algo que no somos de alguna forma nosotros. Y tiene que ver con la cultura. Y tiene que ver con la institución. ¿No? Acá me imagino alguien trabajando, escribiendo y preguntándose, ¿qué carajo tiene que ver conmigo esto que estoy haciendo? Durante 8 horas por día, todos los días y más tiempo del que yo quisiera. ¿Qué carajo tiene que ver conmigo? Me parece que ahí resume algo de lo que intento decir. Como hay un desarrollo subjetivo que nos permite ingresar dentro del marco de la cultura y de la institución, o de las instituciones. ¿Sí? Bien. Es un poema de color para apoyar lo que estamos diciendo. Diga. 2 cosas. Primero, pusieron en el chat que hay compañeros en sala de espera. Primero. Sí, y lo otro es como y otro como que si fueran máquinas, o sea, como si fuéramos máquinas que seguimos o repetimos estando dentro de la misma cultura, de la misma sociedad, de lo que sea, ¿no? Y bueno, obviamente dentro de una institución. Sí. A ver, no somos máquinas porque hay una autonomía. En este caso, cuando escribe esto, se está preguntando qué carajo tiene que ver conmigo. Digamos, hay algo que lo rescata de la alienación a esa institución. Es como una forma de decir, y aparte, bueno, estamos en eso que siempre nos repiten todas las materias del mecanicismo, ¿no? Que tenemos que salir de, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que no somos máquinas y todo lo demás. Pero era una forma como una metáfora por ahí de decirlo. Pero bueno,
hay casos como este Hay Pega, algo, pero está donde bien se da igual, cuenta. algo de la está bien, es que evidentemente, digamos, lo que estás diciendo es que hay algo mecanicista o que hacemos y que por eso cuando arranqué decía Freud, digamos, hay algo que falla en eso, hay algo que nos deja, o sea, lo creamos, lo necesitamos, interviene sobre nosotros, pero no logra alcanzar a cubrir nuestro sufrimiento. Siempre hay algo que nos falla y seguimos creando, digamos. Estamos hablando de subjetividad, estamos hablando de creación de la cultura que nos rodea y de los vínculos sociales. Pero sí, es válida tu interpretación. Es válida. Ok, gracias. Pero no la tengo que validar yo. Vos te la podés validar, digamos. Me parece Sí. que soy tu interpretación de lo que acabo de decir, me parece. Sí, profe. Bien, y vamos ahora a instituciones bien caracterizadas, que son las que inclusive marcan el programa. Una de ellas, y una de las más representativas, es la familia. La familia, bueno, presenta una dinámica, ¿no? La palabra dinámica la voy a nombrar varias veces, porque todo esto es dinámico. No hay nada, siempre son estructuras dinámicas, ¿sí? Que presentan factores relacionales con implicancias de lo individual. Admitir. Otra más. Pero ¿cómo? ¿Cuántos chicos se admiten? Bien. Hay una teoría que piensa a la familia como un sistema, que la organiza bastante, digamos, o lo conceptualiza bastante bien, que es la teoría sistémica, y que habla de estructura y de procesos interpersonales dentro de una familia, ¿no? De los cuales depende su estabilidad y la adaptación de la familia a determinado tiempo, ¿sí? Y váyanse asociando con lo que hablamos. Antes hablábamos de la individualidad, ahora hablamos de instituciones particulares, ¿sí? Entonces, hablamos de una estabilidad dinámica, o sea, un equilibrio dinámico. Hablamos de que presenta o puede presentar modificaciones en esa organización, ¿sí? Imagínenselo, vayan recreándoselo en su mente, digamos, ¿no? Algo en la estructura dinámica que a la vez tiene grandes modificaciones, puede modificarse en su organización. Y dentro de eso puede hacer síntomas, que es lo que dijo la compañera. Puede hacer síntomas dentro de un contexto familiar ampliado y psicosocial, ¿sí? Que es salirse de ese equilibrio en forma más abrupta. Bien. Acá hay cierta teorización sobre la estructuración de la familia, ¿sí? Una es la jerarquización. Hay cierta jerarquía, ¿sí? Que refleja un modo del poder y de autoridad, ¿sí? Dentro de una familia. Estos son en términos generales dentro de la teoría sistémica. Entonces hay una jerarquía, hay límites, ¿sí? Que se definen determinados subgrupos, ¿sí? Sea pareja o marital, hermanos, abuelos, ¿no? Etc. Hay una asignación de roles, hay una asignación inconsciente de roles también, ¿sí? Hablan del término también, de un término que es posible que coloquialmente alguna vez los han escuchado, que tiene que ver con el chivo expiatorio, que significa que alguien refleja a través de un síntoma una disfunción de la familia como un todo. ¿Sí? Entonces, evidentemente hay algo, por algún lado se muestra la hilacha, digamos. La sociedad, la familia, las instituciones pueden hacer síntomas. Fíjense que va más allá del concepto que típicamente tienen de la sintomatología. Estamos hablando de un síntoma dentro de una dinámica, de una estructura dinámica. Bien. Habla de hijos, por ejemplo, hijos parentalizados, o sea, niños que cubren roles parentales, alianzas, ¿sí? Estas son
descripciones de ciertos movimientos que pueden ser sintomáticos también, que están descritos. Alianzas, o sea, son relaciones positivas entre dos miembros de la familia. Coalición, que es una relación de al menos 3 personas en las cuales 2 de ellas actúan como en connivencia en contra de una tercera. Profe, Diga. Cuando mencioné lo del chivo expiatorio, en la parte anterior se me vino a la cabeza, bueno, no sé si algunos han escuchado, pero por lo general hay casos en donde, no sé, un nene, por ejemplo, que va a la primaria o donde sea, no sé, es problemático, tiene sus cosas y todo lo demás. Y muchas veces escuché decir, digamos, a bueno, profesoras, maestras conocidas que dicen, y bueno, uno es lo que refleja en la casa, o capaz que en la casa está pasando algo, cosas así, eso es como lo primero que por ahí se me vino, como Bueno, un ejemplo básico. Es un ejemplo de una sintomatología familiar que a veces se expresa, por ejemplo, en un niño. ¿Sí? Por eso puede haber, ahora vamos a ver otros parámetros, pero está bien el ejemplo. Sí, es uno de los tantos posibles ejemplos. De hecho, cuando uno aborda a una familia, un niño en general, se suele abordar a los padres en primer lugar. Porque lo pensás en un contexto, dentro de una institución, y uno de los parámetros que puede ser síntoma de otro, porque algo más complejo. Claro. Sí. Está bien el ejemplo, está bien, perfecto. Bien. Entonces hablamos de alianzas, coalición, aglutinación, ¿sí? Donde hay límites difusos, hay poca autonomía, familias donde hay poca autonomía individual entre sus miembros, hay una alta reactividad emocional. Otro de los conceptos es el desligamiento, donde hay familias donde hay distanciamiento emocional, cierta insensibilidad frente a lo que le pasa al otro. ¿Sí? Son descripciones muy breves, características, pero para que vayan comprendiendo, me pareció que a través de esto podrían comprenderse cómo podría reorganizarse una institución como la familia. Triangulaciones, ¿sí? Donde se utiliza un tercero como objetivo de reducir un conflicto existente entre 2 personas, que podría ser algo de lo que vos estás diciendo. ¿Cuántas veces echaron padres divorciándose y los chicos en el psicólogo, ¿no? Triangulaciones. Y hay patrones. Patrones que son, esto es algo que, digamos, también hay que pensarlo, inclusive como médicos generales, digamos, hay patrones, secuencias reiterativas de conductas e interacciones familiares que reflejan cierta dinámica imperante. Hablamos de una estructura, ¿sí? Que es dinámica, pero que puede haber repeticiones y patrones que vuelven a darse y vuelven a darse. Y puede ser muy específico de determinada familia. O sea, son formas de los procesos familiares. Bien, y hay esto, la teoría sistémica digamos, nombra la estructura, digamos, ¿no? Es una muy buena analítica de la familia, pero el psicoanálisis multifamiliar ahonda un poco más en lo que es en lo que es la familia, y piensa la familia como un contexto transicional que debe proveer el desarrollo de los individuos. ¿Sí? Entonces, volvamos al principio. ¿Se acuerdan que, digamos, el desarrollo subjetivo, la intervención, digamos, de la función paterna para poder culturizar, esta limitación para entrar dentro de la cultura, y la locura como algo fuera del límite, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis multifamiliar piensa a la familia como ese contexto transicional donde el individuo se desarrolla, ¿sí? Y pueden surgir dentro de esa estructura, de esa institución, interdependencias patógenas. Interdependencias patógenas. Con ciertas tendencias a no cambiar, otra vez los roles, ¿sí? Habla de un equilibrio, una homeostasis familiar.
¿Qué quiere decir esto? No solamente que la intervención, digamos, que habla, no solamente dice que puede haber una sintomatología, sino que a la vez el cambio de uno de esos individuos puede modificar al resto, como si fuese una coalición totalmente con interdependencia. Entonces, el cambio de uno puede modificar al resto, que es algo un poco más allá que lo que dice la sistémica. ¿Sí? Entonces, fíjense, seguimos hablando de un equilibrio dinámico, donde, si bien uno puede ser un chivo expiatorio, también la modificación de uno de ellos puede alterar al resto. No solamente en forma negativa, digamos, haciendo un síntoma, sino permitiendo cierta mejoría de funcionalidad o en el cambio en la modificación de la estructura familiar. Bien. Estos son conceptos bien típicos que son las desidentificaciones, desalienación, redesarrollo, ¿sí? Dentro de una estructura familiar, de pensamiento subjetivo, digamos. Bien. Y esto lo voy a... Sigue ingresando gente. Bueno, ahí está. La sistémica habla de los ciclos vitales familiares. Yo los voy a nombrar, son muy estructurados, por eso les decía que es una buena describe muy bien ciertas cuestiones que hay que pensar un poquitito más allá. Pero habla de ciclos vitales, que es el proceso habitual de la evolución de la familia. Una proyección familiar con una transmisión transgeneracional de temáticas, conflictos, roles y tareas. Y acá los nombres. Estos, a mi gusto, es muy estructurado y puede quedar hasta, digamos, se puede ayornar, digamos, pero es interesante leerlos porque puede haber cierta lógica. No lo sepan así de rajatabla, pero sepan que existen, que son el abandono del hogar, ¿sí? Diferenciación de uno mismo en relación a la familia, desarrollo de relaciones íntimas con los padres, logro de situación laboral propia, la pareja, ¿sí? Establecer una relación, reorganizar las relaciones con la familia ampliada, digamos, que incluya a la pareja, bueno, un posible embarazo o nacimiento de hijos, la creación del espacio para los chicos, aprender a ser padres a la vez que pareja, esto está descrito dentro de la teoría sistémica. El armado de una familia con niños pequeños, ¿sí? Como ciertos patrones, ciertos ciclos, digamos, comunes, por así decirlo, que no hay que tomarlos a rajatabla. Bien, si quieren lo leemos, seguimos leyendo. Familia con adolescentes, obviamente, edad adulta, media, decadencia de la familia y muerte y duelo. Pero son etapas, ¿sí? Son etapas. A veces se presentan bastante claras, Digamos, pensando como un ejemplo entre tantos, podría decir, a veces viene una mujer que puso mucho énfasis en el desarrollo de sus hijos, los hijos crecieron, se fueron a estudiar a otro lado y hace una depresión posterior a esa situación. Digamos, ¿sí? O sea, nos permite conocer ciertos parámetros y ciertos patrones habituales dentro de las lecturas familiares, ¿sí? Entonces, está bueno conocerlo, no tomarlo a rajatabla, ¿ok? Si no, me interesa más que lo piensen como algo dinámico, y que no necesariamente es así. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Alguien que me diga así o así? Si no, me preguntan cualquier cosa, pero ahora vamos a pasar a grupo. Vamos bien. ¿Quién habla? Ángela, vamos bien, se entiende. Vamos bien, se entiende. Bueno, el que no entienda me dice. A ver qué me escriben acá, porque yo no leí. El poema es como que se ve la institución cultura como algo que, si bien es de derechos, exige responsabilidades. Ahí se ve el mecánico amo. ¿Quién escribió? Marcela Contreras. ¿Es ampliar?
¿Querés explicar qué entendiste o qué querés opinar? No sé si está Marcela. Bueno, no quiero hablar. Bueno, vamos al grupo entonces. Bueno, vamos a otra cosa. Otro tipo de forma de pensar una institución. Los grupos, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la cuarta histórica. La idea de grupo aparece, fíjense, en el siglo XVI con cuadros, ¿sí?, de agrupación de ciertos personajes en una determinada escena. 2024, vamos a meterle. Bien, en nuestro país, el doctor Ramos Mejía y José Ingeniero señalan los aspectos psicosociales de las multitudes, empiezan a acercarse a cierta teoría de grupos y a ciertos comportamientos sociales, empiezan a describir. Entonces vamos a definir un poco qué es grupo. Grupo es una situación constituida para individuos en torno a una finalidad común. ¿Sí? Entonces habla de individuos en torno a una finalidad común. Esa es clave, que puede estar implícita o explícita. Bien, grupalidad. La grupalidad indica la proyección subjetiva que se despliega e involucra a los mismos sujetos productores. ¿Sí? O sea, no solamente son partícipes con un fin común, sino que se ven involucrados los mismos que producen el grupo. ¿Sí? Hay una mirada más ampliada del concepto. Bien. Y lo grupal engloba todas las teorizaciones y las reflexiones sobre estos dos conceptos. ¿Sí? Bien. Grupos disciplinarios. Esto es algo que lo leí, lo quería nombrar porque lo van a escuchar muchas veces. Lo van a escuchar muchas veces, yo lo escuché muchas veces, seguimos hablándolo, y yo la verdad es que no había tampoco tenido en la facultad alguien que me diga exactamente de qué se trataba esto, que tiene que ver con la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Que son grupos también. La multidisciplina es una agrupación de profesionales en compartimientos estancos de sus respectivas áreas. ¿Sí? Entonces son grupos que están estancos, están inmóviles, quietos, que participan independientemente, pero es una multidisciplina. La interdisciplina, que es la que van a escuchar mucho, son grupos de profesionales que interactúan buscando crear un espacio de confluencia, ¿sí? Un código en común para operar, sea en un individuo, en una comunidad o en un grupo social. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se amplía y se potencia el concepto en la interdisciplina. Grupos de profesionales que interaccionan buscando crear un espacio de confluencia con un código común, ¿sí? Y que pueden actuar sobre un individuo, una comunidad o un grupo social. Y viene un concepto mayor, que es la transdisciplina. La transdisciplina es un grupo interdisciplinario de profesionales en el cual cada uno de ellos ha sufrido una resignación de su propio rol, debido al enriquecimiento de la interacción con los otros. Es decir, se cede cierto conocimiento y nos vemos, digamos, movilizados y conmovidos por el otro. ¿Sí? Entonces, amplía un poco más inclusive el concepto de la interdisciplina. ¿Sí? Es complejo de comprender. Sí, déjame terminar los conceptos y ahora me preguntas. ¿Sí? Pero a mí igual esto se lo digo, esto es un tema mío, no lo repitan, se lo digo de mí. Pero me llevó a pensar respecto a la disciplina, teniendo en cuenta lo que venimos diciendo, ¿no? Porque yo pensé, la disciplina es algo que implica leccionar, imponer, viene del hecho de azotar a alguien en la disciplina, ¿no? Nosotros vamos a escuchar mucho esto de multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, pero a mí me gusta más el concepto de transprofesionalismo, porque la disciplina es un instrumento hecho ordinariamente para azotar a alguien. La verdad es que yo creo que en el propio concepto hay cierta rigidez en sí mismo, pero sí, lo escribo como una opinión nada más, porque estamos también un poco para
para pensar y tratar de repensar lo que decimos todo el tiempo y escuchamos todo el tiempo. Sí, ¿quién me quería hacer una pregunta? No, si podría, por favor, para que se entienda mejor, dar un ejemplo sencillo, por lo menos, de transdisciplina. Es que la transdisciplina se da en un grupo interdisciplinario, necesariamente. Tiene que ver con la interacción subjetiva de los sujetos que participan del grupo interdisciplinario, ¿sí? Vos vas a decir, en un grupo interdisciplinario, vos podés tener un código común, vos sos, a ver, vamos a imaginar, un cardiólogo que interrelaciona con, no sé, un endocrino, fenómeno. Nos juntamos, pensamos en un determinado caso y actuamos según nuestras disciplinas, habiéndolo conversado. Pero la transdisciplina es resignar cierto rol propio por la interacción que hacemos con el otro. Es un aprendizaje novedoso a partir de la interacción. Es un concepto un poco más profundo, si se quiere, donde hay nuevo aprendizaje a partir de la potenciación de las disciplinas. ¿Sí? Genial. Se da en un grupo interdisciplinario. Ustedes digan interdisciplina que va a estar bien, digamos, no está mal, pero conozcan los conceptos. Genial, profe. Ahí se entendió mejor, porque si no era como muy, muy textual. Gracias, profe. Sí, Nicolás. Sí, Miguel. Yo tengo otros ejemplos, pero me voy a meter en un... Quería seguir si no termina más. Sí, pero ya que tocaste este tema tan interesante, voy a aportar lo siguiente. La propia salud mental es una transdisciplina. Porque si bien como disciplina tiene un cuerpo de conocimiento que tiene que ver con la salud y con lo mental en una síntesis, se convierte en una transdisciplina. ¿Por qué? Porque para entender la salud mental tenemos que apelar a conceptos de la sociología, de la antropología, de la psicología, miren todas las disciplinas que estoy nombrando, la biología, hoy por hoy con el tema de la neurociencia. Es decir, todas estas son disciplinas. Como dijo Nicolás, cada uno cede parte de su conocimiento o de su objeto de conocimiento y confluyen en un nuevo conocimiento que tiene nuevas aplicaciones. Por eso la salud mental es correctamente una transdisciplina. O sea, la salud mental no es menos ni más que las disciplinas, sino que abreva de todo el resto de las disciplinas, la antropología, la ética, y así podría seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque la salud implica todas esas cosas. Es la evolución del ser humano, es la salud, es la enfermedad del salud, y ahí está la psiquiatría. La psiquiatría es una disciplina científica, porque tiene método científico, como decimos el otro día, tiene un método clínico, y aporta todo su conocimiento en la prevención de las enfermedades, entonces depende o contribuye a la salud mental. Por eso la salud mental en sí misma es una transdisciplina. Ese es un ejemplo. Muchas gracias, Miguel. Y aparte me das un pie hermoso para lo que vamos a seguir hablando. Ah, bien, bien. No, gracias. La verdad gracias, sí, era un gran ejemplo de lo que estaba tratando de decir. Y siguiendo pensando en estas cuestiones de las instituciones, quería nombrar o leerles un poco, esto voy a tocar un poco de la historia de la psiquiatría y lo que actualmente también estamos de alguna manera padeciendo por nuestra propia historia los psiquiatras, que somos los médicos que hacemos salud mental, o digamos, nos toca el rol dentro de la medicina, dentro de lo que es esta transdisciplina, que tiene que ver con el movimiento antipsiquiátrico que surgió en los años 70, 60, 70. Quería leerles algo porque voy a ir dirigiéndome hacia lo que es la institución, el significado que tiene que ver con la institución total. Así que también es algo que van a volver a escuchar, vamos a verlo en otro seminario cuando hablemos sobre las leyes de salud mental, que quiero ir como llevándolos hacia ese lugar para que comprendan un poco, historizarles cómo llegamos a las instituciones que realmente tenemos actualmente en salud mental, ¿sí?
y voy a contarles un poco de la antipsiquiatría. ¿Ustedes escucharon alguna vez de este movimiento? ¿Alguien? No. Si no me contestan, pienso que no. Bien, la antipsiquiatría, aclaro, yo soy médico psiquiatra, digamos, ¿no? Pero quiero explicarles cómo llegamos al momento actual. La antipsiquiatría es un concepto acuñado por David Cooper, que para designar diferentes enfoques y doctrinas políticos sociales en el área de la salud mental que tienen en común ser detractores de la psiquiatría, concretamente de aquella época, ¿no? Estamos hablando de los años 60-70. Voy a leerles, y quiero leerles algo que escribe este psiquiatra que se llama Thomas Szasz, que es uno de los precursores de la antipsiquiatría, profesor de psiquiatría de la Universidad de Siracusa de Nueva York, ¿sí? Que ha criticado ampliamente los conceptos morales y científicos de la psiquiatría, y uno de los referentes de la psiquiatría, de la antipsiquiatría, ¿no? En esos momentos. Murió en el 2002. Fíjense que es conocido por los libros El mito de la enfermedad mental y La fabricación de la locura. Y sigan asociando con lo que venimos hablando sobre cultura, instituciones, los límites de la normalidad y la locura, ¿ok? Un poco para que vean cómo se crean este tipo de conceptos y cómo pensamos la salud mental y la enfermedad. Escribe esto, es breve, dice cura y control. Habla, ¿no? Sitúense en 1970. ¿Sí? Dice así: si consideramos de modo imparcial los significados tradicionales comúnmente aceptados de los términos enfermo y loco, vemos que corresponden a dos conceptos bien distintos y que evocan imágenes diversas. Enfermedad significa que hay algo que no marcha en el cuerpo de la persona definida como enfermo. Mientras locura significa que hay algo que no marcha en el comportamiento de la persona definida como loca. Es esta la razón de por qué tradicionalmente la primera idea ha conducido a formas de intervenciones llamadas tratamientos. ¿Sí? Enfermedad, tratamientos. Y cura, mientras la segunda ha determinado intervenciones llamadas restricción y control. Fíjense lo que dice: enfermedad, tratamiento y cura. ¿Sí? Locura, restricción y control. ¿Ok? Acuérdense que la locura demarcaba el límite de la normativa y de las instituciones. Dice, en particular, en la sociedad libre contemporánea no existe, para todos los efectos prácticos, el tratamiento médico no voluntario de los adultos. El acto social del tratamiento médico existe no tanto porque el paciente ha enfermado, como porque desea ser curado y está dispuesto a someterse a la cura. La justificación última del tratamiento médico no es la enfermedad, sino el consentimiento, dice. ¿Sí? O sea, él habla que el tratamiento requiere de consentimiento, dice. Está hablando en el 1970. Por el contrario, lo que caracteriza el diagnóstico, el internamiento y la cura psiquiátrica no solicitada, es que estos existen no porque la persona considera enferma, quiera o esté dispuesta a someterse a ellos, sino porque alguien que no está enfermo afirma que el paciente está enfermo de la mente. No se puede entender la actual situación psiquiátrica si no se sabe algo de la historia de la psiquiatría. En pocas palabras, la psiquiatría moderna surge del siglo XVII con la construcción de los manicomios, en los que se encerraban las personas indeseables o inoportunas de todo tipo. Originalmente, la psiquiatría fue institucional. Era un tipo de criminología extralegal. En los 3 siglos de su historia, y especialmente en sus últimos 100 años, se ha hecho enormes y constantes esfuerzos para redefinir la segregación psiquiátrica como asilo hospitalario y el control psiquiátrico como cura. Quizás debido a que los mayores esfuerzos de los psiquiatras más activos, nombra Pinel, Rask, Freud, ¿sí?, fueron tendientes a ese objetivo, la medicalización de los problemas humanos y el control coercitivo ejercitado por el poder policíaco del Estado han tenido un sorprendente éxito. ¿Sí?
Por consiguiente, ningún otro grupo humano en la historia moderna ha sido tan coherente e inexorablemente perseguido, privado de sus derechos humanos y civiles, como los locos, o los llamados enfermos mentales. Bien. Fíjense que dentro del movimiento más antipsiquiátrico posible, porque sigue es un gran escrito largo, escribió 2 libros, que ya... yo quiero rescatar igualmente de este movimiento, cierto razonamiento lógico que tiene en el contexto social y cultural en el que surge, ¿no? Donde inclusive las neurociencias no podían o no lograban explicar del todo de qué se trataba eso, ¿no? Entonces, claro, había fuera del orden social que había que contener, que había que institucionalizar. ¿Me van siguiendo? Había que institucionalizar, controlar el comportamiento fuera de la norma. ¿Ok? Entonces, así también se va gestando varias de las actuales situaciones normativas dentro de lo que es la salud mental y que actualmente todavía están en plena discusión y que los psiquiatras debemos aprender a comprender y enseñar y educar y reeducar estos conceptos, que tienen cierta lógica histórica y que hay que redefinir constantemente. Porque fíjense, Franco Basali es un psiquiatra italiano que generó un movimiento, fue un líder, un movimiento intelectual y político de salud mental, que propugnó el cierre de los hospitales psiquiátricos, ¿no? En el 78. Y promulgó una ley particularmente que tiene que ver con la ley actual, principalmente en Río Negro y en el país, que después en otra clase voy a hablarles, que tiene que ver con la reforma psiquiátrica, en donde ordenaba el cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes, ¿sí? Promoviendo la atención comunitaria, marco comunitario, porque vamos a hablar de comunidad. Entonces, ¿pero qué dice este psiquiatra? Porque tiene lógica también. Dice, hemos demostrado que es posible, cuando cierran los manicomios, que es posible vivir sin manicomios, y que la psiquiatría, para liberarse, debe ser incluida en la medicina general, y la problemática de la salud debe ser única. La ley parte de esta experimentación práctica, y no de una teoría. Entonces, en realidad, son peleas políticas, sociales, históricas, pero que tienen una lógica. Algo de verdad y algo se va visualizando en términos de lo que es las nuevas instituciones y cómo se piensa hoy al abordaje en salud mental. Entonces, fíjense que habla del médico general y cómo debe pensarse la salud mental. Está bueno que estemos hablando de esto en futuros médicos de otras áreas, donde incluyan esta forma de pensar también. Bien, entonces, acá surge el manicomio, lo pongo a propósito, ¿sí? El manicomio, porque no es lo mismo que una internación psiquiátrica, el manicomio es otra cosa, como representante de lo que es la institución total, que es un concepto, ¿sí? Es un concepto. Acá hay un psiquiatra que fue ideólogo de la técnica de lo que es la psiquiatría popular, le llamó. Pero quiero que ustedes, no sé si han tenido la experiencia de entrar a un mundo manicomial. Nosotros yo fui formado también en parte en ese tipo de instituciones que tienen un funcionamiento, ¿sí? Y que viene históricamente funcionando de esa manera. Y tenemos que repensarlo todo el tiempo. Y dice esto, bien, la primera observación que podemos hacer acerca de la vida en los hospicios es un enorme y brutal empobrecimiento. En todos los niveles, dice, se producen amputaciones. No existe ningún tipo de tarea. El paciente no posee nada sentido como propio.
Ni siquiera su ropa propia tiene. Es un mundo unisexual. Sepan que los manicomios son de hombres o de mujeres, en general. Las salas con camas en largas hileras no permiten la reconstrucción del grupo primario. Pero la amputación más dolorosa es la de la dignidad personal. En lo más íntimo del yo, el internado se siente descalificado y cosificado. Cualquier mensaje emitido es reinterpretado como cosa de loco, lo cual deteriora el sentimiento de autonomía, de autorrespeto. Y acá marco esto, ¿no? Porque dijimos, el que se iba de la norma era tildado, estaba dentro de lo que es la locura, pero hay y rescata la autonomía. Y eso va a ser importantísimo, que ustedes lo recuerden, a la autonomía de la persona, inclusive fuera de lo que va a ser la normativa cultural. Esto conduce a que la forma adaptativa más común sea el aceptar que esta propuesta del medio manicomial y comenzarse a comportar como un loco. Es decir, a cumplir las expectativas de la institución. Fíjense lo que dice. Se crea una institución para controlar a algo fuera de la norma, fuera del comportamiento de una institución social ampliada, y la persona o el individuo empieza a comportarse como la institución pretende, ¿sí? Y avasallando su autonomía, ¿sí? Eso tiene que ver con la discusión histórica de la institución total y del funcionamiento que otrora tuvo, de que hoy ponemos en discusión, ¿sí? Entonces, vamos a la definición de qué es institución total. Es un concepto ideado por un sociólogo, Erving Goffman, para designar un lugar de residencia o trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Yo no sé ustedes, pero a mí esto, la cuarentena me la recuerda. Digo, no sé si se ven, cuando escribía esto, yo dije, de alguna manera formamos parte de una institución total durante la pandemia también. No sé si es correcto mi apreciación, pero es una apreciación personal. No sé si estás, Miguel, pero o querés ahondar un poco en el concepto. Y alguien, si quiere decir algo, puede decirlo. ¿No? ¿Están todavía? Ahí están. Yo estoy hablando solo. Sí, profe, estamos. Gracias. Sí, estamos. Bien. Sí, estamos. ¿Algún interés particular por...? Ahí también. Acá tengo las características. No se te escucha, desactivate el audio. No, era para decirte que estaba nomás, pero no iba a aportar nada. Ah, bueno. Ya vamos llegando. Bueno, son las características. Otra característica de la institución total son las cárceles, ¿sí? Los penales. Fíjese las características. Inexistencia de fronteras, ¿sí? Confluyen ámbitos diferentes para dormir y trabajar. El carácter colectivo de las actividades, o sea, se mueven en masas, ¿sí? Hay las tareas están programadas, hay una supeditación a un plan racional con objetivos marcados por la institución, o sea, los objetivos no son de las personas, son de la institución. Hay manipulación de las necesidades de los miembros, hay una vigilancia, control de visitas, pérdida de intimidad, inhibición de contacto con el exterior, sometimiento general visible, ¿sí? Fíjense las características. Restricción del paso de información, o sea, se le oculta los planes a los internos. Hay desimbolización del trabajo, o sea, se le exige o poco trabajo, trabajo pesado, o lento, aburrido, o algunos sistemas de pagos mínimos, puede haber castigos, ¿no? Ampliando, ¿no? Piénsenlo también en penales o como
otro tipo de instituciones totales. Incompatible con la estructura familiar, ¿sí? Es más que una vida solitaria, es la vida en cuadrilla, en pequeños grupos de cuadrilla, no dentro de esa institución. Bien, hay una compulsiva adopción de la simbología institucional, también, digamos, de alguna manera hay que adaptarse a esa institución. Y hay una desculturación del yo civil, pérdida de rol social en el afuera y pérdida de significatividad como individuo. Se pierden derechos en la institución total. Bien, entonces, a todo esto creo haber abarcado bastante el concepto de lo que es institución total, y ahora vamos a comunidad. Vamos a salir de esa institución. Vamos a ir a la calle, a la comunidad. Y en la clase también. Bien, ¿qué es comunidad? ¿Cuál es la definición de comunidad? Bien, grupo social dinámico, de vuelta, todo es dinámico. Grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado. Preexistente a la presencia de los investigadores o investigadores sociales, ¿sí?, que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas en un espacio y un tiempo determinados que generan una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines. Bien, vamos a ver. Entonces un grupo, ahí tenemos definición. Grupo, la comunidad es un grupo social. Grupo social, y es dinámico, y tiene un correlato histórico, ¿sí? Y está culturalmente constituido y desarrollado. Obviamente que lo que quiere decir ahí es que la intervención no es creada por un investigador o un interventor, sino que preexiste, ¿sí? Se genera, se desarrolla por los individuos. Características: tienen que compartir intereses con objetivos y necesidades y ciertas problemáticas en común. Y tiene que haber un espacio y un tiempo, ¿no? Bien. Todo eso genera una identidad, un sentido de comunidad, se dice. Bien, entonces, estas son características de lo que es una comunidad. Aspectos comunes compartidos. Otra vez, historia, cultura, intereses, necesidades, problemas, expectativas. Tiene que tener espacio y tiempo. Estas son características que son importantes que se las vayan repensando. Espacio y tiempo. Debe haber relaciones sociales habituales, ¿sí?, frecuentes, debe haber cierta asiduidad en la comunidad. No es una comunidad algo no constante. Bien, hay una interinfluencia entre individuos y entre el colectivo y los individuos. Debe haber una identidad social, ¿sí?, construida a partir de los aspectos previos. Tiene que haber, como les decía, una pertenencia, ¿sí?, un sentido de pertenencia a la comunidad, ¿sí? Se llama sentido de comunidad. Bien. Hay vínculos emocionales dentro de una comunidad, ¿sí? Entonces, podríamos pensarlo como una gran familia ampliada, parecería. Fíjense que estamos hablando de instituciones y estamos hablando de comunidad. Y tiene límites borrosos. Bien. Bueno, y acá esto es un agregado que me parece que hay sociedades tendientes a la individualidad y sociedades colectivistas. Las sociedades individualistas son las que orientan el conocimiento y la acción centrada en el individuo, ¿sí?, como un ente autárquico, solitario, aislado, ¿sí?, con su historia personal, y las sociedades colectivistas, que comprenden la vida social en función de redes o grupos de interacciones e intersubjetividades, ¿sí? Son las posiciones, digamos, extremas del estudio, ¿sí? Lo que digo es que se requiere el acuerdo de estas partes para comprender la complejidad de la comunidad y también para establecer políticas comunitarias, ¿sí? Y los voy llevando a lo que es la novedad también, cómo se trabaja en salud mental, cómo vamos pensando a un individuo, ampliándolo en diferentes
estructuras, si se quiere, dinámicas sociales. Bien. Voy a hablar, redes, ya voy terminando y vamos charlando un ratito. Redes, otro concepto dentro de la comunidad, redes comunitarias, Justamente, un poco lo vamos nombrando, ¿no? Entramado de relaciones complejas de intercambio entre diversos actores, con diferentes estilos de acción, que tiene un flujo y reflujo constante de informaciones, mediaciones organizadas y establecidas en pro de un fin común, ¿sí? Con metas específicas y en un contexto particular. O sea, la red comunitaria es justamente ese entramado dentro de la comunidad, es el entramado complejo de intercambio entre diversos actores de una comunidad. No necesariamente individuos, ¿sí? Entre diversos actores de una comunidad, ¿sí? Ya es otra palabra nueva, actores, no exclusivamente individuos. Puede ser diferentes instituciones inclusive. Sociales, las redes sociales es otra definición, habla más de, digamos, sistema de relaciones entre actores, sean instituciones, personas que se abren a otras organizaciones o personas con las cuales entran en comunicación con fines de utilidad general, los cuales se traducen en la producción de bienes y servicios que tienen como beneficiarios a poblaciones de escasos recursos o con necesidades básicas insatisfechas, digamos. Fíjense que las redes, nosotros vamos a hablar de redes comunitarias más que de redes sociales, porque eso habla más de, no sé, como ejemplo Cáritas o UNICEF, digamos, ¿no? Son como las redes sociales con un objetivo de organizar producción de bienes y servicios sobre poblaciones de escasos recursos. Se está hablando también de conceptos económicos, inclusive, ¿sí? Nosotros hablamos de redes comunitarias. Bien, y por último, que era también lo que abordaba este encuentro, pensando en todo esto que planteé, cerramos un poco con el tema de cómo pensar una estrategia terapéutica cuando nos toca decidir o intervenir sobre un caso, un determinado caso. No necesariamente vamos a hablar de individuos, ¿sí? Porque según lo que dije, cada caso requerirá determinada estrategia y caso lo definimos como aquello por lo cual se nos consulta, digamos. No necesariamente puede ser un individuo, ¿sí? Porque lógicamente a veces pensamos al médico, digamos, como actuando sobre un individuo. Acá podemos actuar sobre individuos, sobre familia, un grupo, una comunidad, etc. La estrategia terapéutica hay que ampliarla, porque como hablamos somos seres dinámicos. Y más en salud mental. Y la transdisciplina que bien definió Miguel. Entonces, cuando debemos armar una orientación terapéutica, va a estar basada en esto, ¿sí? Primero, en evidenciar los focos de intervención, ¿sí? Hay que saber sobre qué intervenir, ¿sí? Y nos debemos apoyar en un determinado diagnóstico, ¿sí? Acá, claro, foco es un núcleo considerado a partir de una hipótesis, ¿sí? Como la causa o mecanismo de la problemática o de la demanda sobre la cual se hará una intervención terapéutica. Vamos de vuelta, ¿sí? O sea, nosotros debemos tener una determinada hipótesis de la causa o mecanismo que genera la problemática o la demanda que nos acuda a nosotros para poder intervenir, ¿sí? Entonces, hay que hacer un diagnóstico situacional y buscar el foco para intervenir. Ese es el primer paso, digamos, de pensar una estrategia terapéutica. ¿Y qué tipos de intervenciones podemos realizar sobre estos determinados focos? Bueno, como hablamos, intervenciones individuales, intervenciones familiares, de pareja, vinculares, ¿sí? De grupo, intervenciones en el área particular laboral o educativa, etc. O sea, fíjense que las intervenciones pueden ser en diferentes ámbitos, ¿sí? Y no solamente centradas individuocéntricas, digamos. Bueno, luego
va a quedar, esto no viene ahora al caso, van a verlo seguramente más adelante y cuando vean psiquiatría, ¿sí? El tema de la elección de las técnicas a utilizar para determinado foco, eso es lo que después vamos también a aprender. Pero es muy importante tener el diagnóstico, es clave. ¿Quién habló? Ya estamos, ya cerramos. Bien. Y la elección de técnicas puede ser multimodal, no vamos a elegir una sola técnica para resolver determinada situación. Y no vamos a adaptar la situación solamente a la técnica que sabemos. Por eso hay que pensar la transdisciplina, porque tampoco podemos abarcar todo. Y luego está la etapa de evaluación y reformulación de acuerdo a la evolución de nuestra intervención. Esto es muy importante, chicos. Esto les suena quizás muy... Pero lo hacemos todos los días en salud mental. Todos los días armamos este tipo de orden de la estrategia terapéutica. Entonces, evaluamos qué repercusión tuvo nuestra intervención, ¿sí? O nuestra decisión terapéutica, digamos, y reformulamos en pos de esa evolución. Quiero decir, si yo decido, entre tantas cosas, indicar un fármaco, debo esperar determinado tiempo, evaluar la evolución que pretendo con ese fármaco, y dependiendo de esa evolución, reformulo nuevamente el diagnóstico, si tengo una mala evolución o no estoy esperando el resultado concreto con ese determinado fármaco. Eso lo pongo como un ejemplo. Lo mismo voy a decir si yo mando al paciente con un acompañante terapéutico a iniciar una actividad deportiva. Quiero decir, voy a reevaluar cómo esa intervención que realicé sobre determinado individuo o familia o comunidad repercutió y evoluciona. Y bueno, y el último es el alta, que es cuando, digamos, de alguna manera la demanda fue resuelta, ¿sí? Que a veces puede resultar, esto es un trabajo que después van a tener que hilar mucho más fino, que es considerar un alta, de qué se trata, no es idílica el alta, no es hacia la perfección, ¿sí? Sino a la resolución de la demanda muchas veces. Y nos quedamos en eso porque me voy muy lejos con esto. Pero quiero que lo charlemos este tema porque me parece que es lo que resume lo que hablábamos acá. Bueno, gracias chicos por escuchar. Si es que están, yo no los veo, voy a dejar de... A ver si los amplío. Ahí está. Miguel. Bueno, ahora sí poneme a mí como hospedador para poder compartir. ¿Ya está? Ahí está. Bueno. Bueno, en realidad para hacer salud mental tendríamos que hacer una técnica de relajación, aunque sea una técnica de respiración, porque para que puedan seguir teniendo un poco de atención, ¿no? Así que bueno, estamos en las 9 de la noche, así que yo me voy a hacer el tema mío, lo voy a ir repartiendo, y posiblemente si haga falta después vamos a hacer un refuerzo, como para hacer simplemente una introducción. Y bueno, y para aprovechar bien, desde otro aspecto, todos los conceptos que fue vertiendo Nicolás. O sea, cómo podemos unir una cosa con otra. Él habló notablemente de la normalidad, de lo que las instituciones, cómo están constituidas, y cómo somos nosotros, en cada uno de nosotros, una institución misma, ¿no? Cuando él hablaba del individuo. Porque tenemos una organización interna, con la característica es una organización biológica, eso están teniendo más conocimiento, una organización psíquica, y dentro de la organización psíquica tenemos organizaciones de funciones psíquicas, funciones mentales, hasta incluso la ética es una organización individual. O sea, somos una organización, por eso es el organismo humano. Las instituciones son otra clase de instituciones que están por fuera,
Y en esa relación con las instituciones hay tensión. Bien lo decía Nicolás, es que están como destinadas a fracasar, porque justamente es una tensión de desarrollo y de crecimiento entre nosotros como organismos individuales, autónomos, en desarrollo permanente, y en uso de una cuestión muy interesante que en algún momento lo vamos a tratar, que es el uso de libertad. Muchas veces hablo de la autarquía, Nicolás ahora. Entonces, en esa relación entre las personas y la sociedad, no nos relacionamos con la sociedad. Sociedad es un concepto abstracto. Sabemos de qué estamos diciendo, pero es inconsistente, es intangible. Pero sí, la sociedad, lo que es tangible son los tipos de organización que tiene, que son las instituciones. Entonces, así como nosotros tenemos reglas biológicas, reglas morales, tipos de conocimiento para ver cómo percibimos, cómo deducimos, cómo tenemos conceptos, las organizaciones sociales también tienen reglas, tienen pautas, tienen normas, y que les permiten perpetuarse y trascenderse a sí mismos. También lo decía Nicolás. Entonces, todo esto para decirles que yo voy a hablar un poco de lo que significa esa tensión y cuál es un fenómeno que se presenta en esta tensión cuando no está bien resuelto. Y no está bien resuelto porque hay muchos factores. Entonces, las personas se relacionan como una condición sine qua non de eso mismo, de ser personas, porque somos personas en la medida que estamos con otras personas. Ahí viene el aprendizaje. Yo, bebé, que nazco o que vengo a la vida y que no tengo la habilidad de hablar, de caminar, de contener esfínteres, ni siquiera de ver. Estoy hablando en el recién nacido. Soy todo potencialidad y hay instinto que se va a producir un desarrollo. Pero resulta que en ese desarrollo, para yo ser un ser humano o tener humanidad en mí mismo, tengo que estar con otro, con un par, con un ser humano. Ya lo dije el otro día, pero insisto porque esto es muy, muy importante porque hace a nuestra propia constitución. Somos seres humanos, en tanto estamos con otro. Ergo se puede definir que somos sociales porque estamos con otros. Entonces la cuestión de lo social, del contexto y de la presencia de otro es clave en nuestro propio desarrollo. Pero ese contacto con el otro está dentro de una institución, la familia. Entonces ese contexto familiar que tiene, cada hogar es un mundo, dice el dicho, que tiene organizaciones peculiares, ahí ya empiezan las tensiones. Tensiones que hacen al desarrollo también, ¿no? O sea, cómo vamos desarrollando nuestro pensamiento crítico, nuestra moral, nuestros gustos, nuestra canalización de los deseos, sobre todo lo que vamos copiando, o sea, imitando, se llama imprinting, todo lo que hace nuestra familia. Lo importante es lo que vemos, lo que los hijos ven que hacen los padres, más de lo que dicen los padres que hacen, ¿no? Es mucho más impactante por una cuestión de desarrollo. Porque como no tiene tan desarrollada la cuestión cognitiva y de abstracción o de reflexión, pero sí muy desarrollada la intuición y la emocionalidad, capta perfectamente más lo que hace y lo incorporan los padres que lo que dicen, porque por ahí ni entienden lo que dicen los padres, sobre todo cuando son muy pequeños, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo hay ahí una tensión permanente. Bueno, el tema que yo estoy introduciendo es hablar un poco de la violencia. Pero me fui bien a la superestructura con la violencia. Porque de violencia podemos hablar mucho, pero vamos a hablar mucho en cuanto a las descripciones de sus efectos. Ahora, ¿por qué hablar de violencia en los estudiantes de medicina que van a ser médicos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la violencia? Porque la violencia también como sociedad es un sustantivo abstracto. ¿Qué quiere decir violencia? Bueno, los médicos estamos muy en contacto con esto, sobre todo, y al ser médicos, porque médico quiere decir cuidar, entre otras cosas, estamos en contacto con los efectos de la violencia. Ese es el área del médico. Vamos a estar en contacto con el daño psíquico, el daño físico, el daño institucional, el daño moral. Es allí
donde nosotros nos ponemos en contacto en carne viva de lo que es la salud mental y lo que es la alteración mental. Bueno, esta relación que produce tensión, que nos caracteriza cuando les hablo de violencia, a todo el mundo les resulta familiar lo que estoy diciendo. Estamos en una sociedad violenta, estamos el día a día en los medios de comunicación, nosotros mismos nos estamos desenvolviendo, y ojo, estamos desarrollando e estamos incorporando este contexto violento. Quizás los que ya somos adultos, los que somos más grandes, los que somos jóvenes, pero los niños lo están haciendo. Se habla de la violencia de las redes, la violencia de las pantallas, ¿Qué es esto de violencia? Porque, ¿cómo hace un médico para comprender qué es eso de la violencia? Bueno, esa es la pequeña pretensión que tengo yo de transmitirle ahora, y después sí vamos a describir todas las cosas de violencia donde sí intervenimos los médicos, como son los abusos, la pedofilia, la psicopatía, o sea, todas esas cuestiones entran en la violencia. Hay un concepto, voy a ir de lo básico. Nicolás, controlame el tiempo, cuando sea las 21:30, ¿me avisás? ¿Puede ser? Dale, faltan 20 minutos. Bien. Por eso. Cuando lleguen los 20 minutos, cortamos y después seguimos. ¿Qué es la violencia? Vamos a ver qué es lo que quiere decir eso de la palabra violencia. Tiene la característica, a ver, que me voy a acomodar un poquito mejor. Ahí estoy. Bueno, tiene etimológicamente, vis quiere decir fuerza, esto es del griego, olentus, que quiere decir en abundancia, y la terminación ncia, de violencia, es como un gerundio que dice que es una continuidad. Es como un verbo convertido en un adjetivo. Eso es lo que es la violencia. Para ser más claro, entonces, ¿vieron la palabra constancia? Constancia es algo que se hace permanentemente. O sea, le estoy explicando la terminación de violencia. Pero vayamos a la parte del olento, del olento. Eso está hablando de que es mucho. ¿Mucho de qué? De fuerza. Otro concepto que tiene la palabra, si yo la divido en la parte de vi, la parte de len, y la parte de ncia. ¿Qué está diciendo? Vi es un prefijo que quiere decir en vez de, como el vice, o como el vizconde. Entonces el vicedirector es aquel que hace el lugar del director. La raíz de la palabra, que tiene la palabra le, el fonema le, eso hace alusión a la ley. Y la terminación es un gerundio, o sea, como la de recién, como abundancia, constancia, permanencia. Entonces, ¿qué está diciendo esto de vi ley? Que es en vez de la ley. Y acá está lo que más me interesa que le quede a usted. La violencia tiene que ver con la ley, pero también tiene que ver con la fuerza, que decíamos recién. Y tiene que ver con la continuidad de la aplicación de la fuerza. Entonces, la palabra nos está diciendo, la evolución de la palabra etimológica, hoy tiene otras acepciones también, me está hablando que esto tiene que ver con la ley y con la fuerza. Pero acá les agrego otro concepto para entender el tema de la violencia, que como toda fuerza tiene una contrafuerza, porque si yo camino o corro, voy a hacer, con la fuerza mía, voy a tener una contrafuerza que va a ser el viento, la brisa, que va a chocar. O sea, cuando yo empujo algo, tengo una resistencia, esa resistencia es otra fuerza. Entonces, fuerza contra fuerza, por decirlo muy literal, muy básico, pero me interesa que entiendan el concepto que se llama el concepto de la simetría.
Y entonces, para lograr una simetría o una paridad, hace falta un equilibrio, y un equilibrio de fuerzas diferentes. Entonces, allí donde hay asimetría, hay violencia, de cualquier tipo. Estoy hablando de una cuestión bien académica, bien del significado de la palabra. Pero eso nos lleva a comprender de qué es esto de la violencia, que decimos este es violento porque es un golpeador, porque es una víctima, es un victimario, es un abusador, es un abusador. Todo eso es violencia. Y todo tiene que ver con esto de la asimetría. Allí donde hay asimetría, de la que ustedes quieran hablar, ahí hay violencia. Por ejemplo, la inequidad económica, ¿no? Eso es violencia. Que alguien tenga acceso a ciertas comunidades, a cierta educación, y alguien no, es porque ahí hay una inequidad. O sea, no hubo una igualdad de oportunidad, hubo una transgresión a la ley. Entonces, lo que está diciendo esto, la violencia es asimetría y es un desequilibrio. ¿Le hago una consulta, profe? Sí, cómo no. ¿Está compartiendo pantalla usted? Sí. Porque no vemos nada nosotros. Uy, no me digas. A ver, espérate. Sí. Yo te estaba escuchando atentamente, yo te entendí igual, pero se entendió Sí, igual. profe, se entendió, pero No parece veíamos que la estaba pantalla. hablando sin, claro. Capaz que Ah. el profe pensaba que estábamos viendo el Power, pero se entendió, profe, igual. No fue violento, ¿no? Ahí apareció. Sí, profe. Hubo una Ahí simetría. está, profe, perfecto. Bueno, pero se entendió más o menos lo que estaba diciendo. Sí, profe. Sí, sí. Profe. La intención era la raíz. O sea, ustedes después de esto, cuando escuchen la palabra violencia, tienen que decir automáticamente acá hay una simetría y tiene que ver con la ley. Y la ley son los derechos, ¿no es cierto? Los seres humanos, las personas, ¿qué quiere decir ser persona? Persona, sabemos todo, que creo que le dije acá en este espacio, que es lo que suena a través de. Per es más allá de, y son es el sonido. Está diciendo que lo que ustedes ven de mí, de mi persona, en realidad es lo que yo soy el que soy mediado por mi persona, lo que ven. O sea, la personalidad, nadie me ve la personalidad, sino que ven mi comportamiento, y el comportamiento es el que hace la persona, ¿no? Ahora, pero detrás del concepto de persona está lo que es el ser humano. ¿Y por qué es ser humano? Bueno, entre otras cosas, es porque es un sujeto de derecho, que es una intangibilidad. Entonces, todos, por el solo hecho de ser seres humanos o ser personas, somos sujetos de derecho. El derecho quiere decir que tenemos nuestras leyes adquiridas, nuestras cuestiones que nos definen como tal. Por eso decimos somos todos iguales ante la ley. ¿Vieron esa expresión que es bastante común? Está relacionado que somos sujetos de la ley también. Entonces allí donde se vulnera un derecho, y sobre todo un derecho humano, hay violencia. Bueno, esta era la que yo les estaba explicando de la etimología de la palabra, que define también el tema de la violencia. Ahora, acá me pide alguien admitir, ahí está. En su explicación, porque uno se pregunta cosas, hay diversas perspectivas. Puede ser filosófica, una explicación, o sea, una explicación filosófica de la violencia, que responderíase con la pregunta, ¿es inherente a la condición humana? Voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Porque esto daría para más, y sobre todo es para hacerlos pensar a ustedes. Las preguntas no van a ser tan profundas como lo que yo pretendo ahora explicarles, ¿no? Pero para que tengan una idea que esta cuestión de la violencia no es muy sencilla o muy compleja, como decía Nicolás, sino que más bien para pensar. Es inherente a la condición humana. Y el ser humano, el Homo sapiens, es un mamífero que, si bien tenía varias cualidades en su evolución, tuvo que vivir en un ambiente muy hostil,
Es decir, estoy hablando de que debía adaptarse a un ambiente hostil y tenía que luchar contra los depredadores. Es decir, necesitaba fuerza, necesitaba astucia, que es lo que le permitió sobrevivir. Cuando juntó astucia, o sea, cognitivismo, con fuerza, o sea, con instinto, pudo sobrevivir y llegamos hasta acá. Entonces, ese tema de tener que matar para vivir, tener que apropiarse para vivir, tener que quitar esa competencia natural que tenía la sobrevivencia, puede estar, y está de hecho, está prácticamente demostrado, en los inconscientes, porque en la mente de cada uno de nosotros está la historia de la humanidad. Eso fue corroborado y estudiado por el psiquiatra, discípulo y compañero de Freud, que se llama Gustavo Jung, Carl Gustav Jung, que él hablaba del inconsciente colectivo. Allí está todo esto de la condición humana, como que la violencia está inserta. ¿Por qué hay tanta guerra? Sería otro ejemplo. ¿Por qué siempre nos guerreamos? Porque está en la historia de la humanidad la guerra. Es como que es epigenética la guerra, como una forma de apropiarse y satisfacer las necesidades básicas, y a veces no tan básicas, no vamos a la guerra. La guerra es violencia también. Bueno, eso ahí nomás quedaría. Después la explicación biológica genética, esto vendría a ser lo epigenético que le acabo de decir, el componente por el pasado evolutivo de la especie. Está como pregunta. Después vamos a lo psicológico, que es algo un poco más tangible. Está hablando en la personalidad en desarrollo desde las relaciones primarias. Acá viene la cuestión que voy a hablar en otro momento, que es que nosotros empezamos a desarrollarnos como seres humanos desde que empezamos a estar en contacto con otros seres humanos. Ya estamos en contacto cuando estamos en la panza, cuando sabés que tuvimos en la panza todo. Hace un momento Nicolás hablaba de los grupos. Bueno, una mamá embarazada ya está definida como grupo, se llama el grupo de 2 con un incluido, ¿no? Es una sofisticación técnica, pero efectivamente es. O sea, empieza la diferenciación del ser humano mientras está en la panza de la mamá. Entonces, las relaciones primarias son aquellas relaciones que ha tenido el niño al nacer las primeras semanas. ¿Sí? Cómo viene al mundo, cómo se lo toca, cómo se le habla y todas esas cuestiones. Y de las experiencias del venir de la infancia y la adolescencia. Acá es cuando se pone en contacto con el mundo y empieza a percibir esa tensión de la que hablaba al principio. Por eso la importancia que el niño tiene que ser muy cuidado, muy querido, muy tolerado, porque se le va dando toda una serie de elementos que serían de prevención de la violencia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cada sociedad se las arregle como pueda, aunque el resultado hasta ahora no ha sido muy bueno, que digamos, ¿no? A ver cómo voy para correr esto. Bueno, y la parte del aspecto sociológico es como un paradigma de las relaciones humanas en la satisfacción de las necesidades básicas. Acá viene la parte social, lo de la atención. Quiero tomar un concepto que había dicho Nicolás hace un rato, en la familia había una interdependencia patógena, ¿no? Como una de las características que dio, ¿no? Ahí había un momento de tensión, y esa interdependencia patógena es la violencia. Recuerden que la violencia se da en las relaciones, de cualquier tipo, de forma asimétrica. Entonces, una familia donde hay problemas de violencia, evidentemente hay problemas con la cuestión de la ley, con el no respeto de la autonomía del otro, y con estas cuestiones de la dependencia y que se le está afectando algún derecho a uno de los componentes de la familia. Bueno, el aspecto de la sociología es el que va al hueso respecto al concepto de la violencia, porque es en la relación social donde se da la violencia. Los desequilibrios biológicos se traducen en enfermedades, ¿no? Los desequilibrios sociales se traducen en violencia. Bueno, los tipos, bueno, son de todo tipo, educacional, laborales, eso no me voy a detener porque es una cuestión muy descriptiva. Lo que sí les voy a decir es que hay 2 clases de violencia, la violencia instrumental y la violencia terminal. Acá viene a presenciar también un campo de acción en la salud mental, que la violencia instrumental es aquella que es un instrumento, es una herramienta, es un medio la violencia, o sea, el uso de la fuerza es un medio para conseguir otro fin.
¿no? Mientras que la violencia terminal es la violencia que se utiliza por la violencia misma. Esta es la esencia de la psicopatía, que la van a ver después en psiquiatría, de qué se trata esa palabra tan de moda y tan mal usada, que es la psicopatía. O los psicópatas, que se utiliza así tan ligeramente. Pero bueno, la violencia terminal es la que, concretamente, la violencia que se ejerce y se construye y se usa simplemente por el placer individual y el goce. Eso tiene un profundo aspecto psicológico. Perdón, Miguel. Sí. La psicopatía también utiliza Sí. violencia instrumental. Sí, sí, cuando hace la manipulación. Sí, sí. Ok. Sí, cuando lo hace mediado. Ambos, puede utilizar ambos tipos de... Ambos tipos. Pero, bueno, pero queda claro que uno se utiliza con un fin, y la otra violencia es el fin en sí misma. Esa es la más dura de roer. Bueno, acá, ¿ha cerrado la sesión? No. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Me escuchás, Nicolás? Sí, claro, te escucho, te faltaban 5 minutos todavía. Porque acá me apareció que me está por cerrar la sesión. No sé, no, si lo tenés vos la sesión. Te estamos escuchando bien, ¿eh? No sé. Sí, profe, se escucha bien. Yo les agradezco los buenos mensajes, pero no sé que me aparece algo acá en la pantalla. Algo de Zoom me está apareciendo. No lo puedo anular. Es que capaz había programado la reunión para que terminara a las 9:30. Capaz. Sí, te está diciendo que en 5 minutos se cierra, así que bueno, te obliga. Bueno, la que sigue, a ver ahí tengo, voy acá. Quiero ver. La clase esta, los chicos, digamos, ¿le va a llegar después? ¿La tienen grabada? Sí, les voy a dar el PowerPoint también. Esto bueno. que yo estoy viendo ahora, por eso yo paso rápidamente. Lo que a mí me interesa es que sepan. Miren, ahí está que en negrita el abuso de posición dominante. Ahí está la simetría, como modelos conceptuales. Se habla de víctima, victimario, complementación, sometimiento. Eso después lo voy a profundizar. Ahora ya estoy cerrando. Pero cuando comprendemos de qué se trata el abuso de posición dominante, se comprende mucho de los mecanismos de la violencia, y lo interesante de esto que es operativo, o sea, sirve para actuar, sirve para entender el abuso de poder dominante, lo que hay que hacer, qué derecho se le está violando a la persona y qué ley no se está respetando. Por eso la violencia se termina, se arregla cuando se organiza desde la ley, desde el punto de vista de la ley, de las normas o de las reglas, ¿no? Bueno, yo llegaría hasta acá nomás, lo voy a tener en cuenta y después voy a seguir agregando. Pero quería ver esta cuestión de las tensiones y quería relacionarlo con el tema de las instituciones. O sea, cuando las instituciones no funcionan, como dijo Nicolás, allí donde fallan, es donde aparece como falla principal actualmente estas cuestiones de la violencia, ¿no? Y puede servir incluso para el análisis en la sociedad en que estamos viviendo, sobre todo en nuestro país. Digo en nuestro país porque es lo que estamos en contacto y estamos metidos en este contexto, ¿no? Bueno, y llegamos hasta acá entonces. Le vamos a poner el material, la bibliografía. Nicolás también le va a poner ahí en la PEDCO. Yo estuve viendo la PEDCO ahora y no hemos puesto muchas cosas, así que vamos a responder a las inquietudes. Bueno, ¿querés despedirte, Nicolás? Sí, gracias por la atención y seguramente nos vemos en un encuentro próximamente. Termino. Bueno, se fue. Ahora sí. cerraste. Bueno, buen fin de semana. La clase sería cada 15 días, ¿no? El jueves que viene, no el otro. Exacto. Genial. El otro. Listo, gracias, profe. Adiós. Chao. Gracias.